Hola, hoy te voy a decir cómo solucionar definitivamente cualquier problema que tengas con Windows. Lo que hago es eliminar completamente Windows y después instalarlo de cero. Es directamente poner un nuevo Windows en una PC limpia. Por la clave, no te preocupes, porque si tenés Windows ahora en tu computadora, ya tiene clave. Sos dueño del tipo de Windows, ya sea que tengas Home, Pro, etc. Sos dueño de ese Windows. No importa que lo elimines y lo vuelvas a instalar 1000 veces. Siempre vas a ser dueño de ese Windows en esa computadora. Apenas te conectas a Internet, inmediatamente se vuelve a poner la clave automáticamente. No tenés que hacer nada. Lo que sí, vas a tener que guardar los archivos que no quieras perder en otro lado, porque se van a eliminar todos. Vas a tener un Windows completamente nuevo. Para hacer esto, vas a tener que cargar Windows en un USB. Esto lo podés hacer desde la página de Microsoft. Te dejo el link en la descripción. Antes de ir a la parte más importante del tutorial, tenés que saber un par de cosas. Esto es conveniente que lo escribas. Vas al explorador de archivos, haces clic y una vez que estás acá, vas a donde dice este equipo, haces clic acá. Esto es lo que te tenés que acordar, para eso te recomiendo que lo escribas. El disco local, C y la memoria que tiene, que es 930 GB. No importa lo que esté disponible, lo que te importa es eso, los 930 GB, que es la capacidad total. Eso es lo que tenés que acordarte para saber dónde tenés instalado Windows. También puedes hacer acá mismo, si querés, clic derecho, ir a propiedades y ver el sistema de archivo que tiene, que es NTFS, que es otra cosa también que te puede servir. Pero con que sepas la memoria total y la letra de una unidad es suficiente. Con esas dos cosas ya lo vas a saber ubicar fácilmente. Otra cosa que tenés que saber es qué tipo de sistema operativo tenés, si es Windows Home, Windows Pro, etc. Para eso vas a ir acá también, a este equipo, ya que estamos acá, haces clic derecho y vas abajo donde dice propiedades. Acá en propiedades, además de varios datos que tenés, te va a salir qué Windows tenés. En este caso tengo Windows 10 Home. Eso es lo que tenés que saber, porque con ese Windows vos tenés la clave. Tenés que instalar ese para que se pueda colocar la clave cuando te conectes a Internet. Si colocas otro Windows, lo vas a poder instalar, pero no vas a tener la clave. Siempre tiene que ser el mismo Windows que vos tenés para que lo puedas usar sin problema, con clave, legal, etc. Así que te tenés que acordar entonces qué Windows tenés, y es lo único entonces. Tenés que saber qué Windows tenés y los datos del disco, la letra y la capacidad total. Con eso ya sabes ubicarlo perfectamente y no vas a tener ningún problema. Listo entonces, coloca el USB en la PC y vamos a reparar Windows completamente. Lo primero que voy a hacer entonces es ir a Boot Menú. Yo lo hago con la tecla F12, pero en tu computadora puede ser esa tecla o puede ser otra. Abajo te voy a dejar una lista con las teclas que pueden llegar a ser, así que búscalo ahí, y si no, bueno, lo puedes averiguar también en internet, pero no te va a resultar difícil. Puede ser F12, F9, etc. Una vez que ingresás al Boot Menú, tenés que buscar el pendrive donde tenés cargado Windows. Yo lo tengo cargado acá donde dice TDK, TF10, etc. Una vez que lo encontrás, tecleas Enter y vas a entrar entonces a Windows. Te puede demorar un poco, pero siempre vas a llegar a esta ventana en la que podés instalar Windows. Tenés que elegir el idioma, la hora y el teclado. Yo voy a poner directamente siguiente, lo dejo todo en español. Una vez que estás acá, no vas directamente a instalar ahora, sino que vamos a ir a reparar el equipo. Haces clic ahí. En reparar el equipo,
vas a ir a solucionar problemas. Y en solucionar problemas, a símbolo del sistema. Una vez que estás en símbolo del sistema, vas a escribir disk part. Y luego tecleas Enter. Esperar que se abra disk-part. Muy bien, ya está abierto entonces disk-part. Ahora lo que voy a hacer es poner list volumen. Entonces escribís list volumen. Y luego tecleas Enter. Acá vas a ver todos los volúmenes que están en este momento en la PC. El volumen 0, el cual tiene la letra C, ese sería donde está instalado Windows ahora. El volumen 1 y 2 sirven para iniciar Windows. Eso no lo vamos a tocar. Y el volumen 3 es el pendrive. Como ves, el volumen 3 es de 14 GB y el volumen 0 es de 930 GB. O sea que este es el volumen donde está instalado Windows. Este volumen lo vamos a seleccionar. Entonces, escribís Select Volumen 0. Y luego tecleas Enter. Ahora me dice entonces que el volumen 0 es el volumen seleccionado. Lo que voy a hacer ahora es borrar este volumen. O sea, voy a eliminar todo lo que está en Windows. No va a quedar absolutamente nada. Va a quedar totalmente limpio para después poder instalarlo desde cero. Voy entonces ahora a borrar este volumen y se va a borrar todo Windows. Lo que tenés que escribir es delete volumen. Y después tecleas Enter. Listo, ahora me dice que disk-part eliminó correctamente el volumen. Se ha borrado totalmente Windows. No tenés absolutamente nada. Está totalmente limpio el disco de Windows. Ahora, por supuesto, lo que tenés que hacer es instalarlo nuevamente. Y con esto vas a eliminar cualquier error que pueda haber tenido. Ya sea que se haya quedado algún archivo dando vueltas, algún controlador mal puesto, algún virus o antivirus que no se desinstaló bien, etc. Cualquier problema que tengas en Windows y que te haya estado provocando alteraciones, con esto lo vas a eliminar y vas a tener un Windows totalmente funcional. Entonces lo que voy a hacer ahora es instalar Windows. Para salir de acá puedes poner Exit. Y luego tecleas Enter. Y ahora ponemos Exit nuevamente y tecleas Enter. Una vez que estamos acá, vamos a apagar el equipo, Enter, y luego lo iniciamos otra vez desde el pendrive. Vas a apagar el equipo y tecleas Enter. Vamos de nuevo al boot menú y volvemos a teclear donde está el pendrive con Windows. Esperamos que se cargue Windows. Esto puede tardar a veces un poco, pero se va a cargar finalmente. Listo, ya tenemos cargado Windows. Ahora lo que tenéis que hacer es instalarlo. El idioma lo voy a dejar español. Formato de oro y moneda. Voy a poner Latinoamérica y teclado Latinoamérica. Hago clic en siguiente.
Y ahora sí, voy a hacer clic en instalar ahora. Se está iniciando entonces el programa de instalación. Acá te dice que tenés que poner la clave, pero si no, no hay problema. Cuando te conectás a Windows, automáticamente se coloca la clave en Windows. Así que esto no hace falta. Por eso yo voy a poner, no tengo la clave del producto, para que después se ponga sola automáticamente. Tenés que elegir el sistema operativo. Yo tengo Windows Home, pero bueno, si vos tenés otro, tenés que poner el que vos tengas. Después haces clic en siguiente. Acá tenés que aceptar nada más. Siguiente. Y en estas dos opciones, esta no va. Tenés que poner esta que dice personalizada, instalar solo Windows. Haces clic aquí. Una vez que te sale esta ventana, esto es lo que borramos recién. O sea que acá no hay nada. Como ves, dice espacio disponible, lo mismo que el tamaño total. O sea que acá no hay absolutamente nada porque borramos completamente Windows. Lo único que tenés que hacer es clic en siguiente. Listo. Ya entonces se empiezan a copiar los archivos y todos los procesos en el cual se va a terminar de instalar Windows. Así que acá prácticamente no hay que hacer nada más hasta que se termina de instalar. Una cosa que te voy a decir es, si vos querés iniciar Windows sin el correo de Microsoft de entrada, tenés que desconectar Internet. Porque si tenés conectado Internet, sí o sí vas a tener que poner un correo de Microsoft. Entonces, si no querés poner el correo de Microsoft, tenés desconectado Internet y una vez que ya estás usando Windows, lo conectás nuevamente. Eso es lo único que podríamos decir de acá. Lo demás son todos procesos automáticos y después te salen unas ventanas de diálogo que son las comunes de cuando se instala Windows. Yo voy a cortar el video acá y lo voy a seguir cuando ya esté terminando. Ahora entonces se está reiniciando Windows. Esto se ha hecho todo automáticamente, así que no tenés que tocar nada. Hasta ahora se hace todo automático, no hay que poner nada. Son todos procesos automáticos, así que yo los voy cortando, pero más o menos para que tengas una idea, voy poniendo algo de cada uno. Bien, ahora lo que ha pasado es que se ha reiniciado automáticamente. Se reinicia Windows. Por supuesto, no hay que tocar nada todavía. Y a mí me lleva más o menos alrededor de entre 10 y 15 minutos. Pero bueno, te puede llevar un poquito más o menos. Depende del equipo que vos tengas. Bueno, ya estamos casi terminando. Ahora lo único que queda es configurar la región, etcétera. Que eso lo vas poniendo vos de acuerdo al lugar que estés. Si queremos agregar otro teclado. Bien, acá me pide entonces que para finalizar la configuración me tengo que conectar a Internet. Acá es una decisión tuya. Si vos querés, te conectás a Internet, pero después sí o sí vas a tener que poner el correo a Microsoft. Si no te conectás a Internet, no lo vas a tener que poner. Como yo, por el momento, no le voy a poner el correo. Después, si uno quiere también lo puede poner más adelante, una vez que ya estés en Windows, etc. Pero como ahora no quiero poner el correo, voy a ir acá abajo donde dice no tengo Internet. No se ve bien. ¿Ves? Acá abajo, a la izquierda, dice no tengo Internet. Hago clic ahí. Entonces, acá a la derecha te sale conectar ahora. Y a la izquierda, continuar con la configuración limitada. Yo voy a seguir con esto. Y ahora sí, tenés que poner el nombre de la computadora. Le voy a poner el nombre de usuario Astecno, que es el nombre del canal.
Ya no sé si me llamo Rubén o Asteno, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora hago clic acá en siguiente. Una contraseña, esto sí tenés que ponerle. Colocás entonces una contraseña y después haces clic en siguiente. Confirmar contraseña, la volvés a poner. Siguiente. Te hace las preguntas de seguridad. ¿Cuál es el nombre de la primera mascota? El nombre, bueno, acá tenés que poner las preguntas de seguridad sí o sí. Son 3 preguntas que te va a hacer. Elegís cuál y vas poniendo las cosas, pero después te tenés que acordar de esto por la duda que pierdas la contraseña que has puesto. Listo, lo único que tenés que hacer es esperar que termine de configurarse y vas a tener Windows disponible. Una vez que lo has instalado, lo tenés que actualizar. Por las dudas, por si algún controlador no quedó funcionando o hay que actualizar ese controlador. Por ejemplo, puede ser el controlador de la pantalla, de sonido, etc. Lo único que tenés que hacer es actualizar Windows y el controlador se va a configurar solo. No tenés que tocar nada. Solamente actualizar Windows. Prácticamente Windows se actualiza solo si no hemos tocado nada, pero para comprobarlo vas a Inicio y acá a Configuración. En Configuración, Actualización y Seguridad. Y acá ves que las actualizaciones se están descargando. Esto tenéis que dejarlo así para que se descargue cualquier actualización que necesites o también cualquier controlador que haga falta actualizarlo. Lo único que tenés que hacer es que este proceso siga y se termine solo. No tenés que tocar nada. Si te quedó alguna duda con alguno de los procesos, escribilo en comentario y lo vemos. Nos encontramos en los próximos tutoriales. ¡Chao!